de la Reforma, un mensaje de amonestación pero lleno de esperanza para la cristiandad de hoy. Juan Hus dijo: es preferible herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Jesucristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En todas las edades Dios levantó siervos suyos para amonestar tanto al mundo como a la iglesia. Elías, Juan el Bautista, los apóstoles Lutero, Wesley, Jerónimo, Juan Hugo, Valdense, los albigenses no callaron hasta ser silenciados por el hacha del verdugo. Así será también ahora. Ha caído Babilonia, anuncia por doquier el ángel del Señor. Y la muerte lo... Ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrá. En el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Bienvenidos al programa Rompiendo las Cadenas de la Voz de la Reforma, un programa especial con un mensaje poderoso que viene de lo alto. Saludamos a todos nuestros televidentes del Perú y del mundo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nombre que está sobre todo nombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Lo dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pedro, verdadero siervo de Dios. La voz de la Reforma, mi apreciado hermano televidente que nos estás viendo, no pertenece, no es católica ni pertenece a ninguna secta de la religiosidad de hoy que existen. La voz de la Reforma es un movimiento religioso evangélico que surge a raíz de los abusos, la injusticia, la explotación y las falsas doctrinas que existen en estas y otras sectas religiosas de la cristiandad de hoy. Por eso, mi apreciado hermano, la voz de la Reforma viene ahora con un programa dirigido a abrir los ojos de los errores doctrinales en la cristiandad de hoy y nutrir su mente, mi apreciado hermano, con el conocimiento de la verdad, ya que la luz del saber tiende a hacer a los hombres libres e independientes del engaño religioso. Por eso nuestro Maestro, también en sus tiempos, el pueblo de Dios, Señor, sufrió, llevó las consecuencias de la mala dirección que tuvieron los líderes religiosos en el tiempo del Maestro. Por eso cuando Él vino, cuando empezó su ministerio público, Él expresó estas palabras escritas en el libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. También dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, haciendo alusión a los líderes religiosos que según ellos conducían al pueblo hacia Dios. Pero estas palabras, mi apreciado hermano, llegaron a entender los líderes religiosos que era algo contrario a lo que ellos pensaban. Por eso el Maestro, mi apreciado hermano, dijo: y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres.
Estas palabras, cruzando los siglos, llega hasta nosotros, en las cuales también podemos volver a oír estas palabras del Maestro que nos dice: conocerán la verdad por medio de los verdaderos siervos en nuestro tiempo, y la verdad los hará libres. Por eso, mi apreciado hermano, hoy día nos encontramos en el momento más crucial de la historia cristiana, en el momento en donde las tinieblas envuelve al mundo, en el momento de la oscuridad, en donde, conducidos por estos líderes religiosos, han puesto en peligro la salvación de las almas, la salvación de los creyentes, la salvación del pueblo de Dios, que con corazón sincero un día se entregaron al Señor. Por eso, estas palabras del Maestro, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres, se ha repetido a lo largo y ancho de la historia de la Iglesia del verdadero pueblo. Por eso, mi apreciado hermano, cada vez que los líderes religiosos a través de la historia llevaron al pueblo a la apostasía, Dios levantó siervos suyos para reprobar el pecado que existía en aquellos tiempos. Por eso esas palabras del Maestro resuenan y resonó en todos esos tiempos de apostasía, y cada vez que Dios levantó siervos suyos diciendo: conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Libres del engaño, libres de la explotación, libres de las falsas doctrinas, porque tener falsas doctrinas te pone en peligro tu salvación. Las promesas que Dios ha dejado para cada uno de sus hijos, Señor, se pone en peligro cuando las doctrinas son equivocadas y llevadas, Señor, fuera de la verdad. Por eso, mi apreciado hermano, la palabra del Señor nos dijo que antes que Él venga por segunda vez, primero tendría que venir la apostasía. Y eso es precisamente el momento indicado en el cual estamos viviendo nosotros en este momento. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, nos dice, mi apreciado hermano, que no vendrá sin que venga la apostasía, que el día del Señor no vendrá sin que primero llegue la apostasía. Lo vamos a dar lectura en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Gloria a Dios. Amén. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Amén. Ahí está. No vendrá nuestro Señor Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Así se predice la apostasía, el tiempo de la apostasía. Y cuando nosotros, el pueblo, vea la apostasía en la cristiandad de hoy, deben de saber que estamos pronto a la venida, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, en otra versión nos dice de la siguiente manera: no permitan que nadie les engañe en ninguna manera. Miren las palabras del verdadero siervo, el apóstol Pablo. Llega también sus palabras escritas, donde nos advierte: no permitan que nadie los engañe en ninguna manera. El día del Señor llegará después que ocurra la rebelión contra Dios. Y esto nos dice también en otra versión, mi apreciado hermano, Segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. No os dejéis seducir de nadie de ninguna manera, porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles. Increíble esta versión que menciona en Segundo de Tesalonicenses,
capítulo 2, verso 3, a la cual es digno de volverlo a repetir, para que el pueblo de Dios ponga atención, para que no sea engañado frente al engaño religioso en el cual nos ha tocado vivir. No os dejéis seducir, dijo el verdadero siervo, porque sabía que iban a venir siervos que no eran de Dios. No os dejéis seducir de nadie, de ninguna manera, porque no vendrá, se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ese día, sin que primero haya acontecido la apostasía general, casi general, de los fieles. Así está escrito, mi apreciado hermano. Por eso, hoy día, estamos viviendo, mi apreciado hermano que nos estás viendo, seas metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, adventista, para de sufrir, iglesia misionera, movimiento misionero mundial, Señor, de cualquier denominación a que pertenezcas. Toma atención, mi hermano querido, estamos viviendo en ese tiempo que menciona Tesalonicenses, en la apostasía casi general de los fieles. Dice casi, porque siempre habrán siervos suyos que no van a estar en esta situación de la apostasía, pero la gran mayoría de la cristiandad, en todas las denominaciones religiosas, encontramos y vemos, lo estamos viendo directamente, la apostasía que se ha introducido. Por eso, mi apreciado hermano, existen falsos cristos, existen falsos profetas, existen falsas doctrinas, hay mundanalidad en la iglesia, eso se llama apostasía. Hay paganismo en la iglesia, eso se llama apostasía. Hay un rechazo a la ley de Dios, eso se llama apostasía. Hay una explotación religiosa al pueblo de Dios, donde han aparecido unos vivos que se llaman reverendos, que se llaman pastores, que se llaman superintendentes, que se llaman ministros, que han hecho negocio de la palabra de Dios, profetizado en la Biblia que así iba a aparecer, y a todo ese conjunto de engaño se le llama apostasía. Señor, por eso, frente a estas cosas que estamos viviendo, realmente podemos decir, mi apreciado hermano, que estamos viviendo, estamos viendo o estamos al frente del más terrible engaño que Satanás jamás haya levantado o lo haya planificado para engañar aún a los escogidos. Existen falsas doctrinas en estas denominaciones religiosas, mi apreciado hermano. Usted, vamos a ver, probablemente usted ha escuchado, mi apreciado hermano, predicar o enseñar por medio de estos reverendos, por medio de estos pastores, por medio de estos superintendentes, en donde han enseñado al pueblo diciendo que la ley o la fe o la gracia reemplaza a la ley. Señor, esto es totalmente falso. Por eso la voz de la Reforma, mi apreciado hermano, como dijo el apóstol Pablo, vino a derrumbar todo monumento que levantó Satanás, toda doctrina, todo razonamiento que esté en contra de las Escrituras, como esta que te estamos mencionando, que se dijo que la ley ya no se debe guardar, la fe, la gracia reemplaza a la ley. Esto es contrario a la enseñanza apostólica, cuando nosotros en Efesios capítulo 2, verso 20, dice que la iglesia tiene que estar edificada sobre la base de los apóstoles y sobre la enseñanza de ellos. Y en Corintios capítulo 3, verso 11, nos dice que nadie puede poner otra enseñanza, otro fundamento del que ya está puesto. Mi apreciado hermano, vemos las enseñanzas de estos reverendos que realmente se encuentran en la mentira,
lo encontramos su mentira y se derrumba frente a la palabra de estos verdaderos siervos en quien tenemos que estar fundada. Por eso esa enseñanza que te han enseñado, o esa enseñanza que han enseñado los reverendos, en el sentido que la fe anula la ley, que ya no debemos guardar la ley, porque ya estamos en la fe, mi apreciado hermano, contradice, es contraria, no está de acuerdo con las palabras dichas por el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 31, a la cual lo damos lectura, mi apreciado hermano, para su conocimiento suyo. Amén. Romanos 3:31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes. Y luego vamos a leer en diferentes versiones. Luego por la fe invalidamos la ley. El reverendo, el pastor, su respuesta de él es sí. Porque eso es lo que ha enseñado. Pero el verdadero siervo, el apóstol Pablo, a esa pregunta que él mismo se hace, luego por la fe invalidamos la ley, mi apreciado hermano, él responde y dice, de ninguna manera. No puede ser, sino que confirmamos la ley. Confirmar quiere decir establecer la ley. Confirmar quiere decir ratificar la ley. Por eso la muerte de Cristo, la fe o la gracia, no puede estar en contra de la ley, mi apreciado hermano. Más bien, la ley, la fe y la gracia se abrazan, se besan, se dan la mano. Es uno solo, mi apreciado hermano. Por eso Romanos capítulo 3, verso 31, en otra versión, te va a decir lo siguiente, el apóstol Pablo, que lo vamos a dar lectura, mi amado hermano, gloria a Dios. Amén. Pero significa todo esto, que la ley de Dios queda abolida por la fe, de ninguna manera. Lo que hacemos por medio de la fe es confirmar el valor de la ley. Amén. Gloria a Dios, de ninguna manera. Lo que hacemos por la fe es confirmar el verdadero valor de la ley. Nota, mi apreciado hermano, esta enseñanza del verdadero siervo, que es el apóstol Pablo, cuyo nombre incluso está en la Biblia, pero no está de estos reverendos, de estos señores pastores. ¿Qué vale, Señor, su explicación de estos señores? No se puede comparar a la explicación que está dando el verdadero siervo. La fe invalida la ley. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Él mismo se pregunta y él mismo se responde, de ninguna manera confirmamos la ley. Otra versión, Señor, vamos a darle lectura, más versiones, para que usted quede completamente satisfecho y sacar esa enseñanza de los reverendos, de los pastores, y botarlo a la basura cuando encontramos la verdad explicada, que no necesita mayor explicación, mi apreciado hermano. Lo damos nuevamente lectura en otra versión. Romanos 3:31. Luego por la fe que obedecemos, declaramos anulada la ley de Dios, ni se les ocurra tal pensamiento. Todo lo contrario, confirmamos la ley. Amén. Luego por la fe debemos anular la ley, ni se les ocurra tal pensamiento. Pero a estos pastores, a estos reverendos de ahora, se les ha ocurrido decir que la fe anuló la ley. Por eso esa enseñanza, esa doctrina de la fe anular la ley, mi apreciado hermano, es contraria a la palabra de Dios, a la palabra apostólica. No está de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles. Por eso, si hubiera otra versión, también lo damos lectura, que es lo que nos dice la palabra del Señor en otra versión. Gloria a Dios. Quiere decir esto, que si nos salvamos por la fe, ya no tenemos que obedecer totalmente la ley de Dios. 1000 veces no. Es más, solo se puede obedecer la ley de Dios cuando se confía en Cristo. Gloria a Dios. Esta versión es mucho más clara. 1000 veces no. Podemos anularlo por la fe
1000 veces no, mi apreciado hermano. Así que ya sabes, hermano pastor, usted tiene que arrepentirse delante del pueblo de haber enseñado falsedades, atrocidades, como es el caso del diezmo también, que no existe en la Escritura, en el Nuevo Testamento, una orden de pedir el 10% del diezmo. No existe, mi apreciado hermano. No insistas, no saques razonamientos para querer demostrar al pueblo lo indemostrable, amontonándote más fuego sobre tu cabeza, hermano pastor. Eso es lo que estás haciendo. Por eso, mi apreciado hermano, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, también dijo en Mateo 5:17, dijo lo siguiente, dándonos a entender que Él no había venido, su misión no era abolir la ley, que antes Él mismo lo había dado. Lo damos. Amén. Lectura, gloria a Dios. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Gloria a Dios, ahí lo tienes. Por eso, mi apreciado hermano querido, existen enseñanzas que no están de acuerdo con la Escritura. Por eso hay apostasía ahí. Por eso encontramos el rock, el perreo, la cumbia. Conjuntos, dice que cristianos, incluso esto ya, los conjuntos cristianos van a amenizar festividades, aniversarios. Imagínense a dónde está llegando el cristianismo, mi apreciado hermano. En dónde estamos llegando la mundanalidad, las pastoras, que la Biblia, mi apreciado hermano, no lo menciona. También para los pastores, ya te hemos demostrado el primero, cómo es que la enseñanza de los pastores contradice la enseñanza apostólica. O votamos la enseñanza apostólica y nos agarramos de la enseñanza de los pastores, o votamos la enseñanza de los pastores y nos agarramos de la enseñanza de los apóstoles. Amén. Este es el mejor camino que podemos tomar. ¿Qué importa votar las palabras del pastor y no votar las palabras del apóstol Pablo, que es el verdadero siervo de Dios, que escribió las Escrituras, en las cuales, Señor, fueron reveladas por Cristo mismo, nuestro Señor? Miren, los reverendos pastores de ahora rechazan la ley y lo consideran que la ley es mala. No quieren escuchar nada de la ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios? Los 10 mandamientos, en las cuales el cuarto mandamiento es el verdadero día de reposo, el séptimo día, es decir, el sábado. Amén. Pero los reverendos rechazan la ley de Dios. Pero vamos a ver si los apóstoles del pasado, ¿qué pensaron ellos relacionado a la ley? ¿Y qué nos enseñaron ellos relacionado a la ley? Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 12, cómo lo consideró el apóstol Pablo, que escribe Romanos, a la ley de Dios. Y vamos a ver si comparamos esa consideración que tuvo Pablo a la ley con la consideración que tienen los reverendos, los pastores, los ministros de esa misma ley. Lo damos a lectura, gloria a Dios. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Gloria a Dios, ahí lo tienes, mi hermano. El mandamiento es santo, justo y bueno. Pero para el reverendo y para aquellos que se dejaron llevar por la enseñanza del reverendo, mi apreciado hermano, para ellos tiene la misma idea del reverendo, en donde menciona que la ley es mala, no quieren oír de la ley, se tapan los oídos, se tapan los ojos. Increíble, Señor, lo que está ocurriendo en la cristiandad de hoy. Nos ha tocado vivir en el engaño más grande que Satanás jamás haya levantado. Nos lo dice, mi apreciado hermano, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, en donde dice: no os dejéis seducir de nadie, de ninguna manera,
porque no vendrá este día sin que primero haya acontecido la apostasía casi general de los fieles. Esto es lo que está ocurriendo y nos ha tocado vivir a nosotros, profetizado para nuestro tiempo, en que íbamos a vivir en una apostasía casi general de los fieles, de los cristianos. Por eso tenemos metodistas, bautistas, pentecostales, testigos de Jehová, mormones, adventistas, Pare de Sufrir, Movimiento Misionero Mundial, Alianza Cristiana y Misionera, israelitas del Antiguo Pacto y tantas otras denominaciones religiosas, mi apreciado hermano, que nos hace entender que estamos al frente del más terrible engaño que Satanás jamás haya levantado en la historia del pasado para ser, si es posible, engañar aún a los escogidos. Por eso es que en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, usted ve falsos cristos, falsos profetas, mundanalidades, paganismo, rechazo a la ley, explotación religiosa, Señor, que se ha hecho negocio de la palabra de Dios, y también falsas doctrinas, que es lo que estamos viendo, examinando hoy, en este momento, mi apreciado hermano. Doctrinas falsas, erróneas, realmente asombrosas, increíbles enseñanzas, como el rechazo a la ley de Dios, que es lo que estamos viendo, y como esta doctrina que nunca se ha predicado. Sin embargo, mi apreciado hermano, que nunca hablaron ni siquiera los apóstoles, la diosa madre, es increíble, la diosa madre o la madre diosa, y también han acuñado otra secta religiosa, Señor, que usted también lo ha escuchado probablemente, dice la Madre Espíritu Santo. Por Dios, ¿de dónde sacaron esta situación? A veces hasta es cómico, Señor, realmente doctrinas falsas que estamos nosotros viviendo en este tiempo. Piensan que hay una diosa madre, ya van a sacar un dios abuelo, un dios tío de repente. ¿Qué podría venir, mi hermano? Esto se llama apostasía, está profetizado en las Sagradas Escrituras y usted lo está viendo ahora. Los pastores han enseñado, mi apreciado hermano, que la ley no sirve, no vale, no interesa, hay que votarlo, hay que destruirlo, no importa la ley, lo que interesa es la fe. Ya te hemos demostrado que esa enseñanza se debe botar a la basura, porque no es enseñanza apostólica. La Voz de la Reforma, mi apreciado hermano, ha venido de derrumbar todo monumento, toda enseñanza, todo argumento que se va en contra de la palabra de Dios, como en este caso, el rechazo a la ley con argumentos que no tienen fundamento, Señor, en las Escrituras. Hemos visto que Romanos 3:31 lo dice claramente, que la fe no invalida la ley, más bien ratifica la ley, establece la ley, confirma la ley. En este momento ya estamos viendo cómo creyeron los apóstoles referente a la ley y cómo enseñan los reverendos, los pastores, el tema de la ley. El tema de la ley no lo quieren ni escuchar, pero los apóstoles, como hemos leído en Romanos 7:12, nuevamente le damos lectura, Romanos 7:12, qué concepto tenían ellos de la ley de Dios. Vamos a darle lectura nuevamente, gloria a Dios. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí lo tienes, santo, justo y bueno. ¿Quién creía así? Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Marcos, Lucas, Mateo, todos los apóstoles que habían estudiado juntamente con Cristo directamente. Amén. Pero los reverendos que viven 2000 años después, los pastores de ahora, mi apreciado hermano,
es contrario. Rechazan la ley, no quieren escuchar, no quieren estudiar, un rechazo rotundo a la ley de Dios. Por eso hay rock, hay perreo. Señor, hay un espíritu negativo, Amén. hay un espíritu falso. Existe ahí, que si hay un espíritu que les mueve, por supuesto que sí. ¿Por qué hay rock? ¿Por qué hay pintura? ¿Por qué hay baladas, guainos, cumbias? Señor, es un espíritu mundano, que ya te hemos hablado ayer y todos los otros días del pasado. Pero ahora estamos viendo qué creyeron ellos, los verdaderos siervos, relacionados a la ley. Vamos a leer en Romanos capítulo 7, verso 7, que nos dice un siervo de Dios como el gran apóstol Pablo. Le damos lectura, gloria a Dios. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Gloria a Dios. Miren, el apóstol Pablo, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado si no es por la ley. Claramente, yo no hubiera conocido lo que se llama pecado si no es por la ley. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que menciona el verdadero siervo de Dios. Pero el falso rechaza, no puede verlo. Es como esta película de Drácula, cuando se demuestra la cruz, escapa, corre, no quiere verlo. Aplícale la ley a los reverendos. Aquellos que han rechazado la ley escapan, huyen, no pueden verlo. Pero el verdadero siervo, capítulo 7, verso 7, dice, ¿la ley es pecado? De ninguna manera, no es pecado. Yo no conocí el pecado si no es por la ley. Yo en un tiempo viví sin ley, dice el apóstol Pablo, mi apreciado hermano. Lo damos a lectura nuevamente, 7:7 del libro de Romanos. Anote en tu Biblia, escudriña, esto es demasiadamente claro. Miren, el pensamiento de Pablo era distinto al reverendo de la iglesia metodista, bautista, pentecostal, testigo de Jehová, mormón, misionero mundial y todas las denominaciones religiosas. Lo volvemos a lecturar, gloria a Dios. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Gloria a Dios. ¿A qué ley está hablando? Está hablando de la ley que dice no codiciarás. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la ley de Dios. No está hablando la ley de Moisés, en donde está el sacrificio, el holocausto, las nuevas festividades y el famoso diezmo. No está hablando de esa ley. Está hablando de la ley, que uno de los mandamientos, para darnos cuenta a qué ley se está refiriendo, nos dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Eso está en la ley de Dios, en los 10 mandamientos, no en la ley de Moisés. En la ley de Moisés están los asuntos rituales, como los sacrificios, los holocaustos, la luna nueva, las festividades, el diezmo que era para la tribu de Leví. Mi apreciado hermano querido, ¿te das cuenta? Derribando fortalezas que levantó Satanás, mi apreciado hermano. Vamos a dar lectura en Romanos 7, el verso 16, que es lo que nos menciona, gloria a Dios. Amén. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Amén. Nunca lo vas a escuchar al reverendo hablar así, que la ley es buena. Más bien al contrario, la ley es mala, maldito la ley, esto que por acá, todo lo contrario a lo que hablaron el apóstol Pablo, mi apreciado hermano. Lo maldito es la ley de Moisés, donde está el diezmo. Amén. Por eso hay maldición, mi apreciado hermano. Aquel que pide el diezmo en un tiempo que no debe de pedirlo, eso está en la ley de Moisés, no en la ley de Dios, mi apreciado hermano. En ninguno de los 10 mandamientos existe el solicitar el diezmo al pueblo de Dios. Amén. Pero sí en la ley de Moisés, ahí sí se encuentra, porque estos mis amados hermanos pastores, reverendos, superintendentes o cualquier otro
ministros, como que se llamen, de diferentes iglesias o denominaciones religiosas, Señor, se han aprovechado del pueblo. Es increíble. Romanos 7:25, para avanzar el tiempo nos gana. 7:25, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué pensamiento tuvieron ellos de la ley de Dios? Amén. Amén. Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Amén. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y el versículo 25, ¿qué es lo que nos menciona? Gloria al Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gloria a Dios. Ahí tenemos. Estos fueron los conceptos que tuvieron los verdaderos siervos. Y hay mucho más, mi hermano. Es el tiempo que nos gana. Pero ahora vamos a derrumbar otra idea falsa. Porque estamos viviendo, no solamente hay falsos cristos, falsos profetas, también hay falsas doctrinas, como la que te estamos enseñando y como estas, mi apreciado hermano. Usted escuchó en la iglesia, por boca del reverendo, poniéndose en el púlpito y con la Biblia en la mano, mi apreciado hermano, decir que Cristo vino y resumió de los 10 solo 2. Esto te han enseñado, mi hermano. Cristo vino y resumió en 2, dándonos a entender que ese resumen de amar a Dios y amar al prójimo, Señor, era novedad para el tiempo a partir de Cristo para ahora. Eso creen nuestros hermanos reverendos que han enseñado de esa manera. Ellos creen que cuando Cristo resume en 2, no habla de amar a Dios y amar al prójimo. Piensan que a partir de ese tiempo para adelante, de los 10, solo lo resumió en 2. Y eso es todo, no hay más nada. En primer lugar, mi apreciado hermano, esto es mentira. ¿Por qué razón? Por las siguientes razones, que te vamos a dar lectura. En el libro de Mateo, capítulo 22, vamos a leer versículo 34 al versículo 34, sí, 24, le vamos a dar lectura, gloria a Dios, Mateo capítulo 22, versículo 24 al versículo 30, gloria a Dios. Amén. Mateo 22, 34 al 40. Gloria a Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo... Gloria a Dios, ahí nomás. Miren lo que ocurre. Usted hoy día va a entender, mi hermano, que esa enseñanza no era novedad. Porque dice la Escritura que los fariseos se le acercaron al Señor para tentarle. Y le hicieron una pregunta. No es que ellos no sabían, noten, para tentarle. Y le hicieron una pregunta. Vamos a ver la pregunta. Gloria a Dios. Amén. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. La enseñanza de los pastores es que Jesús aquí enseña por primera vez que se debe amar al prójimo y amar a Dios. O amar a Dios y amar al prójimo. Pero no es así, mi hermano. Porque dice claramente que vinieron los fariseos para tentarle. Y le hicieron una pregunta. Tentarle quiere decir, vamos a ver si sabe. Jesús, a ver si sabe. Amén. La pregunta era, ¿cuál es un gran mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? Era para tentarle, para ver si conocía o no conocía. Y dice que era para tentarle, y la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley de Dios? Y Jesús respondió y dijo, primero amarás a Dios con todo tu corazón, y segundo y semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y saben cuál fue la respuesta
que dieron estos fariseos, estos estudiantes fariseos de la escuela de los rabinos y la escuela de los profetas. Vamos a lecturar en el libro de Marcos, capítulo 12, verso 30 al verso 32, que es lo que nos menciona. Gloria al Señor. Amén. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Sabían o no sabían? Cuando Jesús respondió a su pregunta, estos escribas dijeron: bien has dicho, maestro, está bien tu respuesta. Amén. Así que no es que Jesús estaba resumiendo, eso ya estaba resumido, dicho, pero eso no significa que no se debe de guardar el resto de los mandamientos. En primer lugar, mi apreciado hermano, se tiene que derrumbar la idea, la falsa doctrina, el veneno mortífero, en el sentido de que Jesús se enseñó o lo resumió solo en dos. Noten, los fariseos vinieron para tentarle y le preguntaron cuál es el gran mandamiento de la ley, para ver si sabe o no sabe. Y cuando Jesús respondió, ellos dijeron: muy bien, está bien dicho, verdad has dicho. Quiere decir que ellos sabían la respuesta. ¿Cómo lo sabían? No era novedad para ese tiempo, ya estaba dicho en el pasado, por eso es que ellos también lo sabían, mi apreciado hermano. Vamos a darle lectura en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 y verso 5, que habla precisamente del primer mandamiento que respondió Jesús, que dijo amar a Dios sobre toda la cosa. Le damos lectura. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Gloria a Dios, ahí está. Por eso es que ellos responden y dicen: bien has dicho, maestro, está bien tu respuesta, muy bien. Pero ellos se fueron para tentarle, le preguntaron, pero ellos sabían la respuesta. Y lo que Jesús dijo era una cosa que ya estaba establecida desde muchos años atrás, desde los tiempos de Moisés, mi apreciado hermano. Ahora el segundo mandamiento también lo encontramos en el libro de Deuteronomio, mi apreciado hermano, en el Levíticos, capítulo 19, versículo 18. Amén. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Gloria a Dios. Ahí lo tienes. Con esto, mi apreciado hermano, queda claramente demostrado que no es una nueva enseñanza que Jesucristo traía en ese momento. Se deduce esto porque los fariseos vinieron para tentarle. Y queriendo tentarle para saber si sabe las Escrituras, le preguntaron: ¿cuál de la ley es el gran mandamiento? Y cuando Jesús responde: amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios, la respuesta de ellos es: bien has dicho, maestro. Quiere decir que ellos ya lo sabían. ¿Cómo lo sabían? Porque ya estaba escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, verso 5, y en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Con esto, mi apreciado hermano, queda totalmente esclarecida que no es verdad la enseñanza de nuestros hermanos. Pero Jesucristo dijo: de estos dos depende toda la ley, los 10. Amén. De estos dos depende toda la ley. No te está diciendo que ya son dos nada más. Te está diciendo que de estos dos depende los 10. 4 primeros para Dios y 6 últimos para el prójimo. Amarás a tu prójimo. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? Señor, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? No desearás la mujer de tu prójimo,
ni su buey, ni su asno, ni nada. No cometerás adulterio, está dentro del prójimo, en fin, totalmente cada uno de ellos. Pero ¿cuáles son para amar al Dios? Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ídolos delante de él, no te postrarás, no jurarás su nombre en vano. Y el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Con esto, mi apreciado hermano, estamos derrumbando todo razonamiento que levantó Satanás. En las iglesias denominacionales, en las sectas religiosas de la cristiandad de hoy, hay falsos cristos, hay falsos profetas, hay falsas doctrinas, como la que te estamos demostrando. Te enseñaron que era una nueva, como que si fuera novedad. No, era lo mismo de antes. Gloria al Señor. Ni la angustia nos podrá separarnos del eterno amor de Dios, ni la espada ni la muerte lo podrá. Amanece la mañana pronto ya, la estrella del oriente ya vendrá, pronto el alba como un bálsamo será, ni la espada ni el peligro lo podrá. En el santuario celestial diga pronto la palabra hecho está. Destrucción entera entonces ya llegó, ni lo alto ni lo bajo lo podrá. Destrucción entera entonces ya llegó,